Elías se había ido al arroyo y dice la palabra del Señor que los cuervos venían para alimentarlo. Dice que le traían pan y él bebía del arroyo. Este hombre, a pesar de que el mundo entero estaba en caos, este hombre tenía el sustento. A pesar de que el pueblo completo no tenía para comer, porque había una crisis, había una hambruna en aquel lugar. Probablemente la gente no sabía qué comer, pero el Señor había preservado a Elías. Así también te está preservando a ti. Por eso es que cuando muchos no tienen, en tu casa hay en abundancia. Dice que el Señor usaba los cuervos para que lo alimentaban, y los cuervos venían y le traían alimento y él bebía del arroyo. No te fijes en la fuente que Dios va a utilizar en tu momento de crisis. Dios puede utilizar los cuervos, Dios puede utilizar a quien sea para que tu necesidad sea saciada en el Señor. Bendiciones y bienvenidos a Casa de Oración Internacional Peniel. Te damos la bienvenida y aprovechamos para invitarte a nuestra casa para que puedas adorar al Señor con cada uno de nosotros. A continuación te vamos a dejar con un video que sé que va a ser de gran bendición para ti y para tus familiares, así que no te lo pierdas. Y más preámbulo, vamos a ir a nuestras Biblias, al primer libro de Reyes, su capítulo 17. Vamos a considerar algunos versículos. Consideramos desde el verso 7. Se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí, para que comamos y nos dejemos morir. Vamos al 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Voy a ministrar estos cortos minutos bajo el tema: la orden está dada. Yo quiero que tú le digas al hermano que te queda a la par: ya me tomaron la orden, ya la petición está siendo procesada, la orden está dada. Y es que cuando hablamos de orden, estamos hablando de un pedido elaborado que se hace a un supermercado, a una farmacia, dependiendo cómo esté tu necesidad, será tu orden. Hay gente que le está pidiendo al Señor un carro. Hay gente que le está pidiendo al Señor que renueve su espíritu. Hay gente que le está pidiendo al Señor un marido. Sí, es bueno, pero yo quiero alentarte en esta mañana y quiero decirte que ya tu orden está siendo procesada. Tu orden está siendo evaluada. Tu orden está a punto de manifestarse en tus manos. Si esta palabra me la estuviera dando a mí, yo estuviera regocijada y aplaudiendo al Señor, porque en medio de tantas malas noticias, venirte a decir a ti en esta mañana que ya tu pedido está en proceso. Hay personas que hasta para recibir o ir a una cita médica necesitan un tiempo, necesitan meses para que lo vea un ginecólogo, para que lo vea un oncólogo. Pero yo te estoy diciendo que tú estás en el lugar correcto y que tu orden está en manos de alguien que te brinda seguridad y que trae una posible respuesta sobre lo que tú estás necesitando. Haciendo énfasis en la lectura que acabamos de leer, nos damos cuenta del episodio
en el que se encuentra Elías. Este pueblo estaba viviendo una situación muy difícil porque tenía un tiempo de crisis. Diga conmigo, un tiempo de crisis. Y es que la crisis son el producto de la respuesta de Dios en la vida del hombre. Cuando hay crisis hay respuesta. Cuando hay crisis, la crisis está anunciando que Dios está a punto de manifestarse a tu favor. Quiero alentarte y quiero decirte que si tienes una crisis es porque Dios está a punto de manifestarse. Yo no sé si tú tienes una crisis de salud, yo no sé si tú tienes una crisis económica, yo no sé si tu crisis es emocional, pero quiero decirte, la crisis está anunciando que Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Elías se había ido al arroyo y dice la palabra del Señor que los cuervos venían para alimentarlo. Dice que le traían pan y él bebía del arroyo. Este hombre, a pesar de que el mundo entero estaba en caos, este hombre tenía el sustento. A pesar de que el pueblo completo no tenía para comer porque había una crisis, había una hambruna en aquel lugar. Probablemente la gente no sabía qué comer, pero el Señor había preservado a Elías. Así también te está preservando a ti. Por eso es que cuando muchos no tienen, en tu casa hay en abundancia. Dice que el Señor usaba los cuervos para que lo alimentaban, y los cuervos venían y le traían alimento y él bebía del arroyo. No te fijes en la fuente que Dios va a utilizar en tu momento de crisis. Dios puede utilizar los cuervos, Dios puede utilizar a quien sea para que tu necesidad sea saciada en el Señor. Por mucho tiempo he escuchado un testimonio de una señora que le pedía al Señor en presencia o a oídos de un brujo, y en esta ocasión le pidió al Señor que le llevara una compra porque estaba en una gran necesidad. Y me llama la atención lo que ocurre en este testimonio, y es que el brujo dijo: ahora yo le haré una compra y se la llevaré. Yo le voy a hacer una compra a ella y se la voy a llevar. Trazados los días, la mujer recibe esta compra y dice: gloria al Señor. El brujo, que él se le acercó y le dijo: ¿quién te mandó esa compra? Y ella le dijo: esa compra me la mandó Jehová. El brujo se acerca a ella y le dice: esa compra no te la mandó Jehová, esa compra te la hice yo. La señora se postra de rodillas y dice: gracias, Señor, porque a cuando tú das la orden, hasta el diablo tiene que obedecer. Dios es un Dios impresionante. Se genera la crisis y Elías está en aquel lugar, pero había una mujer que necesitaba ser bendecida. Diga conmigo: necesitaba ser bendecida. Dios permite que el arroyo se seque y le causa a Elías la sequedad. En momento de crisis, Dios usa métodos extraños, pero esos métodos extraños son los que nos llevan al propósito. Se seca el arroyo y Elías escucha voz de Dios que le dice: vete a Sarepta, porque en aquel lugar yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Es impresionante lo que pasa cuando él llega donde aquella mujer. Dice: aquella mujer estaba preparando alimento para su hijo, y la crisis era tan grande en aquel lugar que aquella mujer dijo: yo voy a preparar alimentos para mí y mi hijo para ver cómo morimos. Gloria al Señor. Parece que era lo único que tenía, pero Dios es un Dios tan impresionante que Dios sabe calcular, y cuando tú no tienes nada, Dios trae multiplicación. Alabado sea el nombre de Jesús. Eliú, te fuiste. Gloria al Señor. ¿Cuánto bendice la vida del hermano Eliú? Cuando de repente él llega. Pero me llama la atención a Mauri, y es lo siguiente, y es que aquella mujer era que tenía la orden, porque cuando él fue movilizado, el Señor había hablado con Elías y le dijo: yo le he dado orden a una viuda para que te sustente.
Pero me llama la atención que la viuda no fue diligente a la voz de Dios. Ella se hizo la loca. Porque a veces la crisis nos abruma tanto que nosotros entendemos que reteniendo lo poco que tenemos no vamos a hacer espacio para lo que Dios trae más adelante. Hay gente que son muy agarrada a lo material. Dios a veces quiere que tú te despojes de lo único que tú tienes para que haga espacio para que lo nuevo de Dios llegue en tu vida. A veces estamos aferrados a una blusa. A veces estamos aferrados a 5 libras de arroz. Dios quiere que te despoje. Dios quiere que suelte lo viejo para que lo nuevo llegue en multiplicación, para que lo nuevo llegue en abundancia. ¿A dónde está la gente que se va a despojar de lo único que tiene para agradar al Señor? Probablemente la viuda de las 2 blancas no tenía absolutamente nada. Había gente que había ofrendado mucho más que ella, pero al Señor le agradó, porque esta viuda dio todo cuanto tenía. La ofrenda que agrada al Señor es la ofrenda que te duele. La ofrenda que agrada al Señor es la ofrenda que te cuesta. Hay gente que le da al Señor porque tienen abundancia. Pero ¿qué haces tú cuando tienes 2 blancas? ¿Qué haces tú cuando no tienes nada? Impresionante. Porque esta mujer había escuchado voz de Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros escuchamos voz de Dios, pero queremos obedecer según nuestra conveniencia. Cuando nuestros intereses no son amenazados, cuando nuestros intereses quedan limpios, cuando nuestros recursos no son amenazados, nosotros sí obedecemos al Señor. A veces, hermano, el hermano que está a tu lado no necesita que tú le recuerdes las promesas de Dios en tu vida. A veces él necesita que tú le digas: ven, que yo te voy a llevar al boli y te voy a comprar unos zapatos. A veces el hermano que está a tu lado no necesita que tú le digas: Dios te bendiga. Él necesita ver la gloria de Dios manifestada con el recurso que ya Dios te entró en el bolsillo a ti. A veces el hermano que está a tu lado tal vez no ha comido y necesita que tú le provees alimento. ¿A dónde está la gente que entiende que tiene que darle al Señor? Y la mejor manera de darle al Señor es compartiendo lo que Dios te ha dado. Sea poco o sea mucho, tú tienes que dar. Esta mujer fue cegada por la necesidad que tenía, pero no sabía que desprendiéndose de lo poco que tenía, iba a ser la empresaria de Sarepta. Iba a ser la mujer donde la harina no faltara. Iba a ser la mujer donde todos iban a ir a pedir. Hello, yo estoy hablando con alguien que tiene muy poco en su casa. Yo estoy hablando con alguien que su cuenta bancaria está en 0, pero Dios te está diciendo: sacrifica tu Isaac. Dame lo que te duele, dame lo que te cuesta, dame lo que es importante para ti, porque yo voy a traer multiplicación. Él confiaba en que esta mujer había escuchado la voz de Dios y le pidió agua, pero él esperaba que con el agua también viniera la torta. Pero ella se hizo la loca. Diga conmigo: te estás haciendo la loca. Ella se hizo la loca y él tuvo que llamarla. Y mientras ella iba de camino a buscar el agua, él le dijo: yo quiero que tú me hagas una torta. Ella le dijo: yo no te la puedo hacer, pero tú eres terca, mujer, porque Dios te habla y el profeta también te hace la petición, y tú sigues negándote al milagro que Dios quiere hacer en tu vida. De repente, gloria al Señor, ella cede, pero en el capítulo 14 hay una intervención profética que me rompe, y es que él comienza a decir: así ha dicho Jehová de Israel. No fue cualquier Dios que dijo que iba a prosperar tu casa. Así ha dicho Jehová de Israel. No fue cualquiera que dijo que te dará bendición. Así ha dicho Jehová de Israel. Así ha dicho Jehová de Israel. Los políticos no fueron que te prometieron. Así ha dicho Jehová de Israel. Así ha dicho Jehová de Israel. ¿Sabe por qué nos paralizamos antes de recibir?
la promesa de Dios en nuestras vidas, nos paralizamos porque no sabemos quién nos está hablando a la hora de desprenderlo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza y no hay variación. Abre tus ojos, porque el diablo no te va a decir que le dé a tu hermano. No reprenda al diablo cuando Dios te diga que bendiga al que está a tu lado. No reprenda al diablo cuando Dios te diga que le dé al que está a la par. No reprenda al diablo cuando tú puedes hacer una bondad por alguien. Hay gente que pide confirmación para regalar 1000 pesos. Hay gente que pide confirmación para llevar una compra. No pidas confirmación. La bondad de Dios fue la que te tocó. Para profetizar somos muy ligeros y decimos: así te dice el Señor. Pero a veces sabemos y nos enteramos. Tal vez el Espíritu no nos dice, gloria al Señor, cuál es la necesidad de Alicia. Tal vez el Espíritu no nos dice cuál es la necesidad de Chantal. Tal vez el Espíritu Santo no nos dice cuál es la necesidad que tienen nuestros hermanos. Pero nosotros lo vemos. Entonces la Biblia dice que el que no provee para su casa, el que no provee para Peniel, el que no provee para sus hermanos, no es digno del Señor. Usted tiene que identificar a qué lo llamó el Señor y a quién usted tiene que ayudar y darle la mano, y a su nombre. Aquella mujer necesitaba mucha confirmación por algo que estaba siendo evidente. Pero el 14 dice: así ha dicho Jehová, no va a escasear la harina en la tinaja, no va a escasear el aceite en la vasija. Yo quiero que tú te pongas de pie para recibir esta palabra. No va a escasear lo que Dios dijo que traería para ti en multiplicación. No va a escasear la salud, no va a escasear la prosperidad. Hay alguien que entienda que esas vasijas que están vacías van a ser llenas, van a ser llenas, van a ser llenas.